Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Escape de la muerte. Veamos este episodio en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¡Qué contraste! Aquel que iba a perseguir a los hermanos en Damasco, ahora en Damasco, donde se quedó, es ahora perseguido por sus propios hermanos judíos. Qué triste, ¿verdad? Ellos todavía no habían entendido el evangelio de Jesucristo. Y como veían en Saulo poder, porque ese poder, como habíamos visto anteriormente, él fue lleno de poder de la persona del Espíritu Santo, la gente quedaba impresionada con su mensaje, que era un mensaje totalmente diferente de lo que se predicaba en las sinagogas judías. Y claro, eso molestó a los judíos y aquí intentan matarle. Pero gracias a Dios, como Él todo lo sabe, preparó a los hermanos para que lo bajaran por una canasta por la parte de los muros de la ciudad, porque recordemos, dice, las puertas estaban cuidadas por soldados y por ellos mismos. ¿Cómo Dios cuida a sus hijos? Allí ha estado Saulo predicando el evangelio en Damasco, pero el Señor nuestro Dios sabe que el evangelio no puede ser silenciado. Y en el libro de Romanos, capítulo 10 y el versículo 1, más adelante, Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él amaba a sus hermanos y sabía que la salvación no estaba en una religión, la salvación estaba en Jesucristo, el Mesías, el prometido. No había otra forma de salvarse sino a través de los méritos de Cristo. Mucho más adelante, en un testimonio que él da, muestra cómo fue el escape, y allá en 2 Corintios 11:33, él dice: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Qué glorioso es el evangelio! Porque a pesar de que aún a Jesús intentaron matarle, Jesús se mantuvo guiado por el Espíritu Santo y murió en la cruz para darnos a todos esperanza de salvación. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.